Bueno, vamos a hacer una breve actualización de qué está el tema computacional. Ayer se puso por la dirección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en el Pleno y además tomamos contacto con el equipo que está encargándose de este incidente de ciberseguridad y nos informaron que según el estado de avance hasta la fecha, ese incidente estaría contenido, pero todavía se están haciendo revisiones de tal manera de que no vaya a haber ningún computador que se escape y que pueda ni infectarse ni reinfectar. Pero hasta aquí el incidente estaría contenido y las intermitencias que el servicio del Poder Judicial desde el punto de vista computacional ha presentado no se deben al virus original, sino que se deben a exámenes que se han tenido que hacer desde el punto de vista de la seguridad, es decir, ha habido intermitencias porque se han tenido que suspender servicios revisando el tema, no como consecuencia del virus. Además, tuvimos conocimiento también ayer de que se acogió a tramitación la denuncia que se hizo en el 7º Juzgado de Garantía por delito informático y esta fue enviada a la Fiscalía Centro Norte, por lo cual es una gestión que se está llevando a cabo, ¿no? Y en consecuencia, si bien el incidente no ha terminado, porque cuando se diga que el incidente ha terminado habrá un informe como de cierre de ese proceso, sin embargo creemos que se ha podido controlar y contener adecuadamente. Otra cosa será, ¿no es cierto?, todo el diseño de políticas y planes de ciberseguridad para efectos de que tratemos de estar lo más prevenidos posible frente a este tipo de incidentes. Eso es lo que les puedo contar respecto de lo que se dio cuenta ayer en el Pleno y quedo a disposición de ustedes para preguntas de cualquier tema, este u otro. Gracias, ministra. Levantó la mano Daniela Forero, en primer lugar. Ministra, siempre soy la primera, ¿se da cuenta? Usted está siempre ahí al inicio. Cuéntenos, Daniela, muy bien. Sí, ministra, quería saber si es que tienen conocimiento de qué fiscal tomó la causa. Hasta aquí no. Yo solamente ayer tuve el conocimiento que le menciono y sé que está en la Fiscalía Centro Norte, pero no he recibido noticias todavía por parte de la corporación de qué fiscal lleva la causa. Y otra pregunta, ministra, que es sacarlo de este tema, que hay una jueza que ordenó al canal TVN revelar fuentes de reportajes sobre el fraude en Carabineros. Acá se está desconociendo la ley de prensa. ¿Es algo que se está hablando? Perdón, ¿es algo que se está? Es algo que... Perdón, es algo que se ha tratado, ¿no? Nosotros sacamos un reportaje ayer respecto a esto. No hemos tenido ningún comentario sobre esto en el Pleno. Es muy probable esto, Daniela, que se llegue a, si es una orden judicial, que se llegue a judicializar, por lo cual es posible que lo lleguemos a saber por esa vía, pero nosotros no hemos tenido noticia directa de este tema. Pero un tribunal no puede ordenar a un periodista revelar sus fuentes. Eso nos ampara la ley de prensa. Por eso le digo que es muy probable que el tema se judicialice y que nosotros nos pronunciamos por esa vía. Perfecto. Gracias, ministra. Gracias, Dani. Te doy la palabra Bárbara Miranda, de Mega. Hola, ministra, ¿cómo está? Buen día. Bien, Bárbara, ¿cómo le va? Bien, ¿y a usted? Bien, muchas gracias. Quiero preguntarle dos cosas. Lo primero, bueno, usted justamente ahora estaba en la tercera sala viendo el tema de la causa de ISAPRES. Un poco, sé que usted no puede opinar sobre el tema, pero para poder ilustrar a la gente un poco en qué consiste esta causa y cuál es la importancia que tiene para el futuro de quienes son usuarios de ISAPRES. Mire, esta causa se refiere al tema de, esta se aparta de todo lo que hemos visto antes con el tema específicamente de los precios, ¿no? Entonces, lo que en esta causa se está viendo tiene que ver con la eventualidad del uso de la tabla de factores y particularmente con la sumatoria de esos factores respecto de la afiliado original y los que se van incorporando al plan. En consecuencia, es si nosotros podemos aplicar una tabla de factores
que podría o no subsistir, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que en su oportunidad hace varios años atrás falló el Tribunal Constitucional, y si en definitiva, si yo, por ejemplo, me afilio a una ISAPRE y después incorporo a otras personas, si eso significaría un factor de aumento del plan. Luego se aleja del tema de los reajustes y tiene que ver con las incorporaciones y con el valor que cada una de esas incorporaciones tendría. Eso es lo que estamos revisando. Ya se dio cuenta de la causa, se escuchó la relación y ahora faltan los alegatos. Y ahora la quería llevar a otro tema. Ya a partir del 1 de octubre, el fiscal nacional, el ex fiscal nacional, Jorge Abdo, ya dejó su cargo. Le quiero preguntar por el concurso de fiscales. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Mire, ayer justamente el Pleno acordó convocar a concurso para justamente proveer el cargo de fiscal nacional. Ustedes saben que ese procedimiento se asemeja al de los ministros de Corte Suprema, es decir, se forma una quina por parte del Pleno de la Corte Suprema y luego el tema queda en manos de la decisión del presidente de la República y del Senado. Por eso se asemeja al sistema de nombramiento de nosotros. Esa convocatoria se tiene que publicar en el Diario Oficial. Esa fecha, ¿no es cierto?, la tiene que ver con el Diario Oficial la Corporación Administrativa, el Poder Judicial, y desde ese momento, ¿no es cierto?, se abre un plazo para que los candidatos presenten sus antecedentes. Pueden ser candidatos internos o externos desde el punto de vista del Ministerio Público, y luego se fija una fecha de audiencia, y en esa fecha de audiencia van a exponer los candidatos y posteriormente la Corte Suprema va a formar la quina. Muchas gracias, ministra. Ya está. Pidió la palabra Juan Cristóbal Cható, de Radio Cooperativa. Juan Cristóbal. Gracias, Julio. Muy buenos días, ministra. Quería preguntarle por el caso del hackeo, volver al tema, en específico el cambio que hubo, ya que en algún momento se dijo que no se iba a presentar una denuncia, después aclararon que sí se va a presentar. Quería preguntarle cuál es el razonamiento del Poder Judicial para poder cambiar esta decisión y cuáles son las principales razones por las cuales decidieron finalmente presentar esta denuncia y perseguir penalmente a quienes puedan resultar responsables. Miren, como yo se los dije el martes pasado, de acuerdo a la información que en ese momento teníamos, parecía ser un virus común de aquellos que suelen atacar a los computadores y que se asocian con procesos de phishing, fraude y otras cosas, que los hay muchos, ¿no? Hay cientos y miles de virus que están tratando todos los días de atacar a los computadores, y en algunos casos esos computadores se infectan y hay que limpiarlos y proceder a una serie de procedimientos, pero son situaciones hasta cierto punto, entre comillas, normales, y que además tienen una dificultad de pesquisa, justamente porque son muchos los virus que están circulando en el ambiente internet, el ambiente virtual. Entonces, hasta ese momento nosotros le dimos más relevancia a evitar que siguiera ese contagio y, por supuesto, solucionar los problemas para que el servicio judicial se prestara adecuadamente, que es el core, es la prioridad que nosotros tenemos siempre. En consecuencia, siempre que sucede algo, antes de preocuparse de hacer denuncias, nos preocupamos de resolver el problema, porque ese problema afecta a los usuarios. Posteriormente, 2 días después, se entregó el informe respectivo, y en ese informe se nos indicó que este no era un virus cualquiera, sino que era un ransomware, que es un virus, ¿no es cierto?, podríamos llamarlo así, de última generación, es una cepa nueva respecto de virus existentes. Es un virus harto más agresivo, capaz de infectar mucho más computadores y de generar un problema de mayor envergadura, y en consecuencia también su rastreo es distinto, se puede identificar y se puede incluso localizar, ¿no es cierto?, de dónde viene este virus. Y en consecuencia, como la recomendación de los asesores fue que convenía hacer la denuncia porque eso apoyaba esta gestión que se está haciendo, en consecuencia se presentó ese día, el día jueves, se presentó la denuncia frente al 7º Juzgado de Garantía. En consecuencia, el tema tuvo que ver con definir finalmente lo que estaba sucediendo y entonces se resolvió denunciar. Perfecto, ministra. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Cristóbal. Le doy la palabra a Sebastián de la Carrera. Gracias, Julio. Buenos días, ministra. Hola, ministra, buenos días. Yo le quiero tocar el tema también del futuro fiscal nacional, pero antes quiero pasar por el tema del hackeo, porque
lo que conversamos la semana pasada, después de que hablamos, a mí me quedó una duda respecto del tema de la denuncia, porque aun cuando yo entiendo que los funcionarios del Poder Judicial no son, corríjame si me equivoco, no son técnicamente empleados públicos, no sé si sobre estos funcionarios rige también la obligación, o al menos el espíritu de la obligación de denunciar todas las situaciones que pudiesen revertir un carácter de delito. Quería saber si me lo podía aclarar, si también rige sobre ustedes esa obligación. A todos los funcionarios públicos, como usted lo dice, les rige la obligación de denunciar los delitos que pesquisaran en el ejercicio de sus funciones, efectivamente. Y en eso, por supuesto, el Poder Judicial también es parte. Ahora, eso no hay que confundirlo con algunas personas que en distintos servicios que pueden ser judiciales no forman parte del escalafón del Poder Judicial, sino que son profesionales, por ejemplo, que están contratados, o personas que están regidas por otros estatutos. No todos aquellos que están adentro del Poder Judicial son funcionarios públicos, y eso es importante distinguirlo. Ahora, esa obligación a la que usted alude es una obligación que, por supuesto, se ejecuta cuando se tienen los antecedentes necesarios para hacerlo, porque en definitiva usted no puede, ¿no es cierto?, por dar un golpe, si usted quiere, informativo, decir, sí, hemos denunciado. ¿Y denunció a quién? No, mire, no denunciamos nomás porque hay computadores infectados. Bueno, ¿y cuáles son los antecedentes? No, todavía no los tenemos. Eso es una denuncia que sería irresponsable. Nosotros denunciamos los delitos que pesquisamos, pero en la medida que exista la información. No es lo mismo un malware común y corriente que puede pescar el computador suyo, mío y de cualquiera, a un tema que es masivo y a gran escala, como es este famoso ransomware que yo les explicaba. Y en consecuencia la obligación de denunciar no significa que uno tenga que correr a denunciar, sino que significa que denuncie cuando tenga los antecedentes del caso y, por supuesto, cuando haya podido controlar el problema, porque evidentemente la prioridad siempre es prestar el servicio que corresponde antes de ninguna cosa. Perfecto, gracias, ministra. Respecto del futuro fiscal nacional, el nombramiento anterior, cuando resulta designado el fiscal, exfiscal Abbott, no estuvo exento de polémica. De hecho, se criticó mucho algunas reuniones, escenas con parlamentarios. Mi pregunta es, ¿qué espera el Poder Judicial en esta ocasión para, de este proceso para que este tipo de situaciones no vuelvan a ser cuestionadas? No sé si para que se enfrente de otra forma que deje a todos más conformes. Mire, nosotros, Sebastián, nosotros no tenemos la tuición de las conductas de los candidatos. Y en consecuencia los candidatos son dueños de decidir con quién se juntan y en los términos que lo hacen. Y eso, por supuesto, será un tema que, si se transparenta hacia la opinión pública, habrá opiniones a este respecto. Nosotros no somos tutores de los candidatos. Y en consecuencia, ¿no es cierto?, los candidatos pueden decidir si se juntan, si no se juntan, si se acercan a alguien o no se acercan a entregar sus antecedentes, y eso es una decisión absolutamente de cada uno, que nosotros no podemos de ninguna manera empezar a opinar sobre ello, salvo que hubiera alguna denuncia concreta de un hecho que fuera, ¿no es cierto?, un hecho irregular, porque usted sabe que muchas veces estos temas quedan en comentarios, en trascendidos, que por supuesto al Poder Judicial no le pueden impactar, pero nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que se dice o se comenta, sino si hay una denuncia concreta sobre un hecho que sea un hecho reñido con la ley, ¿no es cierto?, o reñido con las normas que rigen estos procesos, por supuesto que nos haremos cargo, de otra manera no. En lo que respecta a la Corte Suprema, lo que más le importa a la Corte Suprema es que sean candidatos que realmente signifiquen un aporte para el Ministerio Público. Yo ya decía ayer en una entrevista que este es un cargo absolutamente gravitante desde el punto de vista de la seguridad, del combate a la delincuencia y de la coordinación que tenemos que tener los distintos órganos desde el punto del gobierno, del punto del Poder Judicial, el Ministerio Público, las policías, gendarmería, etc. Esta es una pieza clave y en consecuencia el mayor interés nuestro es que sean candidatos con méritos, que tengan buenas propuestas, que estén interesados en el cargo. Esto es un honor, pero también es una carga, y esa carga hay que asumirla,
y de ese punto de vista eso es lo que nos interesa. Ahora, el resto del comidillo de con quién se juntó alguien o no lo hizo, mientras no haya denuncias concretas, nosotros no participamos en eso y por supuesto que esperamos que todas las personas, ¿no es cierto?, sean apoyadas por sus méritos y no por otras causas, como también sucede respecto de las decisiones que nosotros tomamos como ministros de la Corte Suprema. Votamos por mérito. Muchas gracias, ministra. Gracias. Gracias, Sebastián. Diego Castillo, periodista de Televisión Nacional, por favor. No sé si nos escuchas, Diego. Dice que no No tiene tiene micrófono, nos dice Sí. Diego. pero tiene un chat. Dice, finalmente se lo voy a leer yo, ministra. Ya, ¿Cuál es el perfecto. riesgo de que el hackeo siga avanzando o que exista nuevamente otro hackeo? A ver, en primer término, nosotros esperamos, de acuerdo a lo que yo les comentaba, que este hackeo no siga avanzando y que, en definitiva, ¿no es cierto?, el incidente de ciberseguridad quede en lo que hemos comentado, porque se han tomado todas las medidas, ¿no es cierto?, para evitar cualquier avance, y esperemos que así se mantenga hasta el momento en que se diga que este incidente se ha cerrado. Ahora, el riesgo de que haya otros nuevos ataques o pretensiones, ¿no es cierto?, de grupos que crean estos virus de seguir atacando a los sistemas, entre ellos el Poder Judicial, es un riesgo permanente. Nosotros estos días, mientras tanto, hemos estado trabajando en este tema, ha habido nuevos ataques que se han repelido y en consecuencia el sistema computacional es un sistema que está siendo constantemente atacado por virus y en consecuencia la clave de esto, ¿no es cierto?, es llegar a los mejores estándares de prevención en ciberseguridad, para lo cual, como ya les conté, hemos tomado todas las medidas necesarias, hemos pedido fondos en la ley de presupuesto, hemos tenido una buena recepción por parte del Ministerio de Hacienda y estamos contando con los asesores adecuados. Pero esto es un tema constante en lo que podemos llamar nosotros lo que es el manejo de el Internet y todo lo que es el manejo computacional, en todo el mundo, no solo en Chile. Por último, ¿alguna pregunta más, colegas? Acá, ¿No? si puedo Parece que no. preguntar. Juan Permiso. Pablo, por favor. Juan Pablo Sí. Andrew de la Tercera. Gracias. Hola, ministra, buen día. Hola, ¿cómo está Juan? Muy bien, muchas gracias. ¿Usted todo bien? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Ministra, respecto al fin del periodo de Jorge Aut como fiscal nacional, yo sé que usted ha dicho que no se pronuncian sobre otras instituciones, pero si nos puede entregar algunas palabras en términos generales sobre lo que fue la gestión de Aut en ese cargo. No nos corresponde a nosotros definir la gestión de otro órgano del Estado. Hay cuentas públicas de los distintos organismos donde reflejan cuál ha sido su trabajo, hay estadísticas que están en poder de la población, etcétera. No nos corresponde a nosotros ni alabar, ni criticar, ni calificar la gestión de otros órganos, por lo cual solo le podría decir, como ya lo dije antes, que nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que el proceso que viene sea un proceso positivo para que el reemplazo de don Jorge Abbott sea una persona con los mayores méritos posibles. Fuera de eso no vamos a decir nada más. Perfecto, muchas gracias, ministra. Una Gracias. contrapregunta de Bárbara Miranda. Perdón, ministra, por preguntarle tanto. Me quedó una pregunta en el tintero relacionado si ya pudieron tener contacto con la gente de Justicia y Ministerio del Interior por la reunión de seguridad y el alza de homicidios y robos No. a nivel nacional. Todavía no hemos tenido la propuesta que yo les he mencionado ya varias veces, así que estamos esperando que esa propuesta se produzca. Estamos atentos a eso, pero no la hemos tenido todavía. Gracias, ministra. Gracias. Ministra, disculpe, dijo que había habido nuevos ataques y que habían sido repelidos. ¿Son de naturaleza similar al ransomware o virus de menor envergadura? No, diversos, no de mayor envergadura, pero diversos virus que están todo el tiempo tratando de, o sea, que se chocan contra una barrera preventiva, pero que están todo el tiempo tratando de tomar a los computadores. Por eso les digo que es una situación permanente y por supuesto que la clave está en prevenir y parar estas situaciones y eso es justamente lo que se ha estado trabajando y afortunadamente en esa parte ha sido exitoso. Y en lo que es el ransomware hemos ido avanzando, pero todavía no está cerrado el incidente. Ministra, ¿y quién los va a representar en la denuncia que va a empezar a tramitar la Fiscalía Centro Norte? El director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial es el que deduce la denuncia
porque es a quien le corresponde. ¿Pero lo va a tramitar un abogado? ¿Van a pedir la representación del Consejo de Defensa del Solo, Estado? hasta aquí solamente somos denunciantes. En consecuencia, el denunciante no es parte del proceso, ¿no? La decisión posterior a eso va a ser, por supuesto, según sea el avance de la investigación. Pero no se Por ha ahora evaluado, somos denunciantes. no se ha evaluado todavía una querella. No, porque esto, como le digo yo, aquí estas situaciones son situaciones que están desenvolviéndose en el tiempo. Todo lo que es el Poder Judicial y la corporación están abocados a solucionar este problema. Entre tanto, se le ha pedido entonces, ¿no es cierto?, al juzgado de garantía y por su intermedio al Ministerio Público que haga su propia investigación. Pero los pasos a seguir adelante tienen que ser tomados en el seno del Consejo de la Corporación, donde evidentemente, ¿no es cierto?, se ve qué tanto se va a accionar, qué tanto se necesita. Eso todavía no ha sido resuelto. Gracias, ministra. Gracias a Ministra, usted. sí, Diego de TVN hizo una contrapregunta sobre su respuesta y pregunta ¿qué medidas cautelares o qué medidas se han tomado para evitar lo que usted nos contaba de otro ataque? Como le digo, todos aquellos que son cortafuegos, ¿no es cierto?, dentro del sistema computacional se han desarrollado. Todo lo que es la parte técnica va a ser incluida en el informe final que se haga sobre este incidente de ciberseguridad. Y por ahora, por supuesto, nosotros no damos más informaciones porque es un proceso en curso, pero se están tomando todas las medidas necesarias para ello. Ahora sí que parece que están todas las preguntas de los colegas disponibles. Así que muchas gracias, Bien. ministra. Bien, muchas gracias a todos, que estén bien. Chao, ministra, Invito a los gracias. colegas a seguir la transmisión de Chao, la ministra, tercera muchas sala gracias. de la causa de ISAPRES. Chao. Muy bien, Chao. gracias.